Se dice que para mediados del tercer siglo es cuando empiezan las verdaderas crisis para el Imperio Romano, el cual sigue siendo la única y gran superpotencia de la antigüedad, pero a partir del tercer siglo es cuando empiezan los problemas y el imperio ya no tendrá vuelta atrás. Aunque todos estos problemas no surgen repentinamente, más bien es un conjunto de problemas que van surgiendo a lo largo de los años y que poco a poco van haciendo mella en el imperio, lo van debilitando lentamente. Empiezan a surgir conflictos entre gobernantes, guerras civiles por todas partes, los bárbaros atacan las fronteras que están muy debilitadas y muchas veces la corrupción de los emperadores provoca enormes problemas para todo el territorio imperial. En esta época hay una nueva religión que se está expandiendo rápidamente por todo el territorio del imperio. Es el cristianismo, y hay muchos romanos que ya han abandonado sus viejas creencias de los dioses romanos para pasar a ser cristianos, pero dentro de lo que es el imperio aún conforman una minoría. Son unos pocos cientos de miles. En este mundo donde existe la esclavitud, hay muchos romanos que se sienten profundamente atraídos por el mensaje de Cristo. El mensaje de que todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios y que ninguno es superior a otro. Septimio Severo fue uno de esos gobernantes que se impuso a sus rivales. Salió triunfando en la guerra civil del año 193, conocido como el año de los 5 emperadores, y logró consolidar su poder en todo el territorio imperial, estableciendo así una nueva dinastía reinante, la dinastía Severa, la cual gobernaría Roma durante poco más de 4 décadas, unos años caracterizados por su gran inestabilidad política, sus guerras civiles y sus invasiones bárbaras. En este tiempo existe una enorme rivalidad entre gobernantes, y tras la muerte de Septimio Severo en el año 211, le siguen 6 nuevos emperadores hasta el año 235. Algunos mueren por sus rivales, otro muere en combate, otro emperador es ejecutado a manos de la Guardia Pretoriana, y el último emperador de la dinastía Severa, Alejandro Severo, acaba muriendo cuando se produce un motín de los legionarios que se encuentran en el campamento romano del río Rin, y es justo en ese momento cuando estos legionarios proclaman a su nuevo emperador, conocido como el primer emperador de origen bárbaro, Maximino el Tracio, quien al parecer es hijo de un godo y de una mujer proveniente de la tribu de los alanos. Pero este Maximino tampoco dura mucho tiempo en el poder, ya que en el año 238 es asesinado por sus propios soldados, lo que da comienzo a un nuevo año de varios emperadores. Es el año de los 6 emperadores. A partir del año 244, Roma tiene un nuevo emperador, Marco Julio Filippo, más conocido como Filipo el Árabe. Un emperador muy abierto culturalmente hablando y uno que es tolerante con la gente de todo tipo de religiones y creencias, como por ejemplo los cristianos. De hecho, él no es religioso y mucho menos es un fanático, razón por la cual puede ser abierto culturalmente. No tiene problemas al juntarse con todo tipo de gente, pero dentro de su gobierno hay un prefecto que es todo lo contrario y no confía para nada en los cristianos. Es Cayo Mesio V Trajano Decio. Un prefecto es un cargo de autoridad del Imperio Romano, civil y militar. Decio también ha sido senador y ha sido cónsul, además de haber sido el gobernador de la Hispania Tarraconensis. Es uno de los hombres más poderosos del imperio. Es un hombre que acabará convirtiéndose en la pesadilla de los cristianos. Mientras tanto, el imperio está viviendo desde hace años lo que se conoce como la anarquía militar del siglo III, en donde la autoridad imperial no está asegurada del todo, no está consolidada, y muchas legiones romanas que se encuentran protegiendo las fronteras del imperio están cansadas de recibir órdenes de Roma, una ciudad muy lejana y donde sus gobernantes viven una vida muy tranquila. Muchos comandantes de estas legiones prefieren tener a su propio emperador cerca. Caso contrario, suelen amenazar con nombrar a un emperador propio. También hay grandes oleadas de pueblos bárbaros que se acercan desde todas partes. Presionan y presionan cada vez más en las fronteras. Son tribus que vienen desde el norte de Europa, desde África y desde Asia.
Una de estas grandes tribus que viene del norte europeo son los godos, y a causa de un desacuerdo económico con los romanos, empiezan a invadir el territorio imperial a partir del año 248. Sin embargo, las legiones, lideradas por Tiberio Claudio Pacatiano, logran rechazar a los invasores godos y los derrotan en batalla. Estas legiones romanas del Danubio, que están luchando contra los godos, ven al emperador Filipo el Árabe como alguien muy lejano a su situación, y los generales prefieren nombrar a su propio emperador, y lo hacen así con Pacatiano, el nuevo emperador de las legiones del Danubio. Desde hace rato que Roma ya no tiene una autoridad centralizada. Tienen a un emperador, por supuesto, pero constantemente, en las zonas fronterizas, las legiones suelen proclamar a su propio emperador, y esto será así durante toda la segunda mitad del siglo III, también lo será durante el siglo IV, y es durante el siglo V cuando el Imperio Romano cae en Occidente. Ahí la crisis será monumental, y ya no tendrá vuelta atrás. Los romanos ya no tienen a un César, a alguien capaz de unificar todo el territorio que controla la civilización romana. Fueron muy pocos los que lograron tal hazaña, como por ejemplo el general Julio César o el emperador Augusto. De hecho, al principio la Galia era de César y después pasó al imperio, igual que Egipto, anexada por Augusto. Egipto era del emperador Augusto, no era de los romanos ni del imperio. Pero cuando esta gente que es capaz de hacer grandes hazañas muere, a sus sucesores casi nunca le da la talla para seguir gobernando y seguir haciendo las cosas que estaban haciendo sus antecesores. Y de allí es que empiezan a surgir las crisis militares de Roma, ya que 1 de cada 10 emperadores sí es capaz de mantener a todo el territorio unido, pero nada asegura que sus hijos y herederos sean tan eficientes gobernando como el padre. Y en cuanto muestran una pizca de debilidad, surgen nuevos generales que se ven a sí mismos como capaces de continuar con las hazañas del César. Para asegurar su posición como emperador, Filipo debe enfrentar esta rebelión del Danubio. Se reúne con generales poderosos y también con los senadores romanos. Y entre toda esta gente está Trajano Decio, quien se presta para ayudar a Filipo y es enviado a la provincia de Mesia para terminar con esta sublevación. Sin embargo, una nueva rebelión surge en esta zona tan caliente del imperio, la zona del Danubio, puesto a que Pacatiano no ha podido rechazar definitivamente las oleadas de los bárbaros godos, y ni bien muestra una pizca de debilidad, es asesinado por sus propios comandantes del Danubio. Con lo cual se termina su pequeña rebelión antes de que el propio Trajano Decio pise la provincia de Mesia. Decio no solamente marchaba a la región del Danubio para terminar con la rebelión de Pacatiano, sino también para restablecer el orden y derrotar definitivamente a los bárbaros, expulsarlos de este territorio. Pero las legiones del Danubio ven en Trajano Decio a su general ideal. No quieren reconocer como emperador a Filipo ya que este se encuentra en Roma y no se atreve a venir a esta caliente región, pero Trajano Decio sí lo hizo, y estos legionarios quieren a alguien que no tenga miedo de proteger las fronteras romanas, a alguien que no tenga miedo a venir desde Roma para luchar personalmente contra los temibles bárbaros. Y es así como en el año 249 las legiones del Danubio proclaman a su nuevo emperador, Trajano Decio. Según se cuenta, Decio no tiene nada en contra de Filipo. Es más, es su amigo y su aliado político. Sin embargo, a él le gustaría que Roma recupere su antigua gloria y está convencido de que el imperio necesita de líderes fuertes, líderes militares, alguien más parecido a él que a Filipo. Por esto es que acepta su proclamación como emperador. Esta vez el emperador Filipo tiene que enfrentarse a un problema mucho mayor que el de Pacatiano, el del general Decio y las legiones del Danubio. Y ya no quiere poner su confianza en otro militar porque sabe que podría pasar lo mismo que con Decio. Por lo tanto, no le quedará otra opción más que intervenir en persona y reúne a las fuerzas militares que aún le son fieles para ir a acabar con Decio. Ambos emperadores marchan a su encuentro para enfrentarse en batalla. Trajano Decio desde el Danubio y Filipo desde Roma. Muy cerca de la ciudad de Verona, en el norte de Italia, es donde los ejércitos de ambos emperadores se encuentran, pero la ventaja numérica la tiene Trajano Decio, quien cuenta con 4 legiones, mientras que Filipo solamente cuenta con la reserva italiana, 2 legiones.
La batalla de Verona la gana el ejército de Trajano Decio, y este vuelve a Roma convertido en emperador, y solo tiene una cosa en mente: restaurar los valores tradicionales de los romanos, ya que cree que de esta manera pondrá solución a la grave crisis sociopolítica y económica que está sufriendo el imperio durante este siglo. Piensa que si restaura los valores tradicionales, las viejas costumbres, el imperio volverá a ser tan fuerte y glorioso como antes. A pesar de mostrarse muy fieles a sus dioses, los romanos no le encuentran la vuelta para solucionar el problema de la crisis. Además, los bárbaros siguen invadiendo las fronteras del imperio, saqueando cada poblado por el que pasan, lo que no hace más que perjudicar aún más la crisis. Al mostrarse leal a sus antiguos dioses y al no obtener respuesta alguna, Trajano Decio encuentra un nuevo chivo expiatorio para culparlos de la crisis que está sufriendo el imperio: los cristianos, a quienes no piensa tolerar, así también como ninguna otra religión. Pretende hacer que todos los romanos sigan el viejo culto romano, pensando que si los romanos se comportan como en los antiguos tiempos de gloria, estos tiempos de gloria regresarían al imperio. El emperador decreta que todo el mundo que viva dentro de las fronteras del imperio tienen que realizar sacrificios a los dioses romanos, y para ver que todo marche correctamente se guía mediante certificados en el sistema de impuestos. Pero el problema es que los cristianos no pueden realizar estos sacrificios, su doctrina no lo permite, y finalmente se enfrentan al dilema de oponerse en contra del imperio, en contra de su madre Roma, o en contra de su religión, en contra de Dios. Aunque no lo quieran, muchos se ven obligados a ceder ante las exigencias del emperador, debido a que si no lo hacen podrían ser encarcelados, torturados o ejecutados. Aunque hay algunos cristianos que pueden escaparse de este problema gracias a su posición económica, a que son ricos, con lo cual pueden comprar un certificado mediante sobornos, y así se evitan un problema con el emperador. Pero hay muchos cristianos que no obedecen el edicto del emperador Decio, como por ejemplo el obispo de Roma, Fabián, que en el año 250 es ejecutado públicamente. El mensaje de Trajano Decio para los cristianos es bastante claro: si un papa es ejecutado de manera pública, cualquier cosa le podría esperar a los demás. Sin embargo, hay muchos cristianos que deciden no obedecer y acaban siendo ejecutados por órdenes del emperador, convirtiéndose así en mártires. A todos estos problemas, toda esta gran crisis social y económica, se le suma una nueva, pues desde hace unos años una peste está asolando el imperio, pero es a partir del año 251 cuando esto se vuelve incontrolable. Es conocida hoy en día como la peste cipriana, y la enfermedad empieza a llevarse la vida de miles de inocentes, otro duro golpe para el imperio romano. Una epidemia en estas épocas era algo terrible, algo terrorífico. Cadáveres por todas partes es lo que se veía en las calles romanas, y todo el mundo sabía que en cualquier momento uno podría caer enfermo y morir en cuestión de horas. Esta horrible situación hace que los romanos, que cada vez están más desesperados, tomen medidas muy crueles, y los cristianos empiezan a sufrir una terrible persecución, y la cosa se pone aún peor en las ciudades romanas, se pone aún más sangrientas que en las fronteras que están invadiendo los bárbaros. Surge una gran ola de violencia y represión. La crisis económica que empezó a asolar el imperio a mediados del siglo III ha derivado en un gran malestar social, que a su vez ha llevado a la persecución de minorías, entre ellos los cristianos. Pero mientras ocurre todo esto, las fronteras romanas del norte están muy calientes y no paran de ser invadidas por tribus germánicas. Los bárbaros godos, que probablemente provengan de Escandinavia, han estado incursionando por Europa y a partir del año 250 atraviesan el río Danubio e invaden la provincia romana de Mesia. Estos godos han estado saqueando afuera del imperio, en el norte, pero el territorio allí no es ni de cerca tan rico como los territorios imperiales, las ciudades romanas. Por ello es que el caudillo godo Niva ha convencido a su tribu para meterse en el territorio del imperio romano, y si bien es algo muy arriesgado, también es cierto que se podría obtener grandes recompensas. Esta enorme tribu que está liderando el caudillo Niva no solamente está compuesta por godos,
es una confederación, por lo tanto hay otras tribus que se han unido a los godos bajo la promesa de invadir y saquear territorio romano. Y no son pocos, de hecho hay fuentes que aseguran que conforman un ejército de más de 100.000 guerreros. Una parte de este ejército bárbaro se queda en el Danubio y la otra invade la provincia de Mesia, en donde saquean todo a su paso y causan grandes destrozos. Pero debido a que estos bárbaros se han metido en territorio imperial, el propio emperador Trajano Decio se ve obligado a intervenir para expulsarlos, y junto con sus generales planea una ofensiva para hacerlo, mientras que a su hijo mayor decide llevarlo hasta Mesia para que se empape con las campañas militares, para que sepa lo que es el sabor de la batalla, los juegos de la guerra. Cuando el emperador marcha al este y se topa con los godos, se desata la primera batalla entre los romanos y los godos en Nicópolis ad Istrum, en Mesia. Pero esta derrota no es definitiva. De hecho, Niva sigue con vida, y si los romanos quieren eliminarlo, tienen que hacer muchísimo más. No alcanza con simplemente ganar una pequeña batalla, ya que a diferencia de otros reyes bárbaros que han invadido Roma anteriormente, Niva tiene un verdadero ejército, uno compuesto por miles de guerreros godos y por muchísimos más bárbaros de otras tribus, lo que lo diferencia claramente de anteriores caudillos germanos que han invadido el Imperio Romano. Niva se retira a los Balcanes y allí empieza a saquear toda aquella región. De hecho, estos bárbaros se instalan en la ciudad de Filipópolis y nuevamente han saqueado todo el camino hasta ella, tomando grandes botines y miles de esclavos. Niva ha tomado la ciudad de Filipópolis gracias a que ha llegado a un acuerdo con el gobernador de la misma, Tito Julio Prisco, quien planea deponer al emperador Trajano Decio, pero él nunca debió haber llegado a un pacto con el bárbaro, ya que el caudillo lo engañó solamente para tomar la ciudad, y una vez que entró allí, desató la furia bárbara sobre todos los civiles. Tras saquear Filipópolis, los bárbaros se dirigen hacia Abrito, pero las legiones de Trajano Decio los han seguido de cerca y se topan con ellos en el año 251. A mediados del año 251 se produce la famosa batalla de Abrito, célebre por ser una de las batallas más desastrosas del Imperio Romano, pues allí el ejército de Trajano Decio sufre una dura emboscada en un territorio en donde es muy difícil de maniobrar. Hay pantanos, marismas y hay tanta agua que impide el paso cómodo a los legionarios. El heredero al imperio, Herenio, muere en pleno combate, y se cuenta que el propio Trajano Decio luchó con gran valentía, pero no le sirvió y también acabó muriendo en combate, junto con una gran parte de todo su ejército, que eran 3 legiones, convirtiéndose así en el primer emperador romano que ha muerto en pleno combate contra un ejército bárbaro. Es probable que ni siquiera los propios romanos se estén dando cuenta de la realidad de las cosas, de que su imperio está completamente fuera de control. Incluso un propio emperador ha muerto a manos de un ejército bárbaro, pero el imperio sigue siendo fuerte. Su ejército sigue siendo la fuerza bélica más grande de todo el mundo. Aún no hay otra fuerza que se le compare, pero también es cierto que a partir de ahora la cosa cambia. El imperio se sigue viendo como la mayor potencia del mundo, pero poco a poco irá viéndose cada vez más vulnerable. Y no solamente vulnerable ante crisis económicas y guerras civiles, sino también vulnerable en las fronteras, vulnerable ante las invasiones de los bárbaros.